falleciendo a las 48. Estamos con Jackie Saetone, que es consultora y especialista en temas de innovación y que la semana pasada presentó este libro. Por favor, ponchemos el libro que se llama El Gran Salto. Me encanta cómo va subiendo además las palabras. Y yo quiero comenzar leyéndoles algunas frases antes de que comencemos la conversación con Jackie. Dice una frase de John Donne: ningún hombre es una isla entera por sí misma, cada uno es una pieza del continente, una parte del todo. Esto me hace acordar de la frase que decía Steve Jobs sobre que todos los puntos se unen en algún momento. Y el prólogo ha sido escrito por John Cao, que es autor de Nación de la Innovación, ex catedrático de la Escuela de Negocios de Harvard y residente del Institute for Large Scale Innovation. Y bueno, y el prólogo está lleno de una serie de frases, pero voy a leer solamente dos ya. Dice: las innovaciones emergen cuando se unen diversas ramas de conocimiento, perspectiva y disciplinas. Esto es bien interesante, ¿no? Cómo es importante que en una organización haya personas con diferentes visiones y conocimientos. Y luego dice: sin embargo, estas innovaciones se hacen tangibles cuando los empresarios transforman las ideas innovadoras en emprendimientos innovadores, es decir, cuando pasas a tomar acción. Y ahora voy a leer una frase final que tiene que ver más con la noción de país. Una nación de la innovación es un país que está comprometido con reinventar la naturaleza de su capacidad innovadora constantemente, a fin de mejorar a la humanidad en su conjunto. El Gran Salto de Jackie Saetone es una llamada de despertar para todas aquellas naciones que aún no han adoptado la innovación. Y en ese sentido yo creo que este libro es un llamado a despertar al Perú. Y no es una exageración en realidad. En el Perú todavía estamos en el proceso de tomar conciencia de la importancia que es la innovación para tratar de sostener este crecimiento económico que tenemos ahora. Qué bueno que ya se listo este libro ya aquí. En el libro tienes casos que cuentas de empresas peruanas y extranjeras, tienes entrevistas a personas importantes del mundo que están vinculadas al tema de la innovación y me imagino que tus propias reflexiones. Sí. Comencemos por cómo es que surge la idea del libro. ¿A raíz de qué? Mira, o sea, yo hace tiempo, cuando yo veía hace muchos años, ya hablemos hacia el año 2000, que en el Perú la mentalidad era de la era industrial, bastante, ¿no? Todo el enfoque gerencial iba hacia las máquinas y hacia la parte financiera, que son muy importantes, pero no son lo único que hay que gestionar, porque si piensas, por ejemplo, en temas de marcas intangibles, ¿no? Y una empresa como Disney, si tú la valorizas por el valor de sus activos tangibles, el valor es muy inferior al valor de la marca en el mercado, ¿no? Entonces empecé a pensar en todos los sistemas invisibles que uno tiene que tener para gerenciar una organización y me interesé en el tema de intangibles y escribí varios artículos que tú mismo publicaste en El Comercio. Y después me gané esta beca Eisenhower en el 2008. Y cuando estuve ahí me di cuenta que de todos los intangibles el más importante en el que me podía enfocar era la innovación, porque a través de la innovación, cuando uno tiene un método para innovar, puede añadir mucho más valor a cualquier cosa que uno haga en la empresa y que uno necesite hacer para ser competitivo. El punto de innovar no es simplemente hacerlo porque está de moda o lo que sea, sino que la innovación te lleva a ser más competitivo y la competitividad te lleva a la prosperidad. Entonces es vital para poder crear riqueza, pero quiero hablar del cambio de paradigmas que ha habido, ¿no? Estábamos en la economía industrial y bueno, los trabajos, el rol del trabajador ha cambiado mucho, porque entonces era un rol repetitivo, que se asemejaba un poco al de una máquina. En cambio, ahora estamos en la era de la creatividad y lo que es importante es maximizar el potencial creativo de las personas. Entonces, ¿cómo hacemos para maximizar el potencial creativo de las personas en la organización? Porque la verdad es que el mundo está cambiando y si nuestras organizaciones no evolucionan, nos vamos a volver obsoletos, ¿no? Entonces, este libro en verdad es un libro muy práctico. He escrito este libro de una manera
que sea accesible, pensando en que, por ejemplo, un chico o una chica de cuarto, quinta y media lo puede leer, que lo pueda leer un empresario, que todo el mundo pueda sacar algo de eso. Está escrito de una manera accesible y, como tú mencionaste, hay casos, hay entrevistas, hay tips, hay ejercicios, ¿no? Y hay muchas reflexiones también. Cuéntanos, porque hay varios casos, para no contarles todos los casos y que la gente quiera comprar el libro, cuéntanos un caso que te llamó la atención de los que viste. Si quieres local, si quieres internacional, uno que quieras contar. Bueno, a mí, en verdad, todos los casos que he visto me han llamado la atención y los he escogido pensando, quiero hacer una acotación primero, es que he pensado que hoy en día el mercado para los emprendedores es el mundo. Muchas veces pensamos que nuestros mercados son locales, pero en verdad para las economías emergentes existe una oportunidad inmensa para quienes puedan conectarse con los consumidores de otros países, y para eso necesitan desarrollar habilidades multiculturales, que puedan pensar a largo plazo y que sepan maximizar su propio potencial creativo, ¿no? Entonces, yo vi casos de los grandes del mundo. Ahí van a encontrar a IKEA de Suecia, Wipro de la India, van a ver a Richard Branson de Inglaterra, Starbucks, pero en paralelo con ellos, yo, en lugar de poner casos de innovaciones de grandes empresas peruanas, lo que he tratado de hacer es romper la barrera mental de que la innovación es solamente para las grandes empresas, sino que también es para cualquiera que pueda tener una idea poderosa, ¿no? Entonces, en el camino, por ejemplo, me encontré con el caso de Pescados Capitales, que me pareció bien interesante. El restaurante me pareció bien interesante en el sentido de que usaron, el enfoque que usaron para desarrollar un concepto de cevichería innovador es bien interesante, porque vamos a pasar después el video de Dave Kelly, ¿no? Que es el fundador de IDEO, el que inventó la primera Palm, el primer mouse de Apple y la primera laptop, que diga, no la primera Palm. Entonces, él tiene un método de innovación que parte de la empatía, ¿no? Parte de, tú decías al principio, la importancia de mirar a un reto desde diferentes ángulos y tener equipos multidisciplinarios. Ellos hacen precisamente eso. Ellos parten por crear equipos multidisciplinarios que pueden estar compuestos, por ejemplo, por antropólogos, sociólogos, ingenieros, diseñadores, y ellos observan una problemática desde el mismo ángulo y se compenetran con los usuarios, y eso es exactamente lo mismo que hizo Pescados Capitales como punto de partida. Y es que Guyen Chávez, que es uno de los 3 fundadores, es antropólogo. Entonces usó técnicas de antropología aplicada para desarrollar esto. Entonces, primero, increíble, no sabía eso. Sí, primero se pusieron en los zapatos de los usuarios y fueron a las diferentes cevicherías, ¿no? Víctor Changsay, Su Changsay, que es su esposa, su cuñado, su esposa y él. Entonces, ellos fueron a varias cevicherías, identificaron ciertas áreas de mejora, solo para hacer la historia corta, ¿no? Y luego lo abordaron de una manera metódica, como hay que hacerlo, ¿no? Y desarrollaron un concepto diferente. ¿Vemos el video? Veamos el video de Dave Kelly, que es que en realidad estaba dando las palabras en el lanzamiento del libro. Me lo mandó por video, ¿no? Thank you. I'm happy to be here today, and thanks for including me. I'm really excited about Jackie's new book, The Great Leap. We have a lot in common in our views about creativity, and I hope that it will really make an impact in our world. So what I really care about is, how do we innovate routinely? How can individuals and organizations feel confident that they're able to come up with new ideas and that they can change the world in doing things that way? So what I'm interested in is how to help people build that creative confidence, you know. And so what happens is that people somewhere along the way opt out of thinking of themselves as creative. In grade school, somewhere along the way, they start thinking, oh, I'm not creative because they couldn't draw or they couldn't play the piano well the first time they sat down. This is crazy. All people are creative. And what we found at the D School and as IDEO is that we don't have to teach people to be creative. We can just unlock this in them by giving them a process that they can be mindful of and they can improve upon over and over again. Time and time again, when we do an exec ed or we bring executives from big companies into IDEO and they start out not trusting their intuitive mind, we've seen them to be able to flip
to thinking of that as really important. And so many of the successes that our client companies have come from doing the analysis, but also using their intuitive minds to jump to new places, synthesizing all the things that they've learned, the analytical stuff and the human stuff and the technical stuff, and they put that together, making a creative leap using the intuitive side of their brains. So the way we unlock this creativity in people is to give them a process that they can hang their hat on. You know, it appeals to the analytical mind to have come some kind of steps, and then we ask them to improve upon their own methodology and change it so that it fits them. But the basic process is what we call design thinking, right? It's a human-centered approach to a step-by-step way of how you come up with new ideas. Design thinking is where you go out, understand people, you build prototypes of your idea. Right away, we call it a bias towards action. You don't do a lot of planning, you just come up with new ideas and build them in a three-dimensional form and show them to people and get their ideas, and then improve in an iterative way. You improve it and improve it. It's hard to go wrong this way. If you're focused on the people that you're trying to please and you keep showing them a view of the future, and then they tell you what they don't like about it or what doesn't make sense to them, and then you fix that and then you show it to them again, and then over and over, eventually you'll come up with something that delights those people, right? And that process we call design thinking or human-centered design. It's wonderful. The design thinking process seems to apply everywhere. IDEOs use this kind of process to do products like the first laptop computers and the mouse for Apple. It applies to services. We use it to design things like for Bank of America, we design a service called Keep the Change. It applies in environments. So we've recently designed houses for the wounded warriors coming back from battle. It not just applies to corporations, but also to government agencies. We do work for the U.S. government and for governments around the world. Or even nonprofits. We have a section of IDEO called IDEO.org, and we're doing things like improving the quality of water in Africa. And so the design process is really a mindset that applies to almost anything you do where you're trying to come up with new, innovative ideas. Human-centered design is the kind of process that's involved in trying to understand what people value, what's important to people, and then using that to come up with innovations. You know, so often, many of our companies are really good at coming up with new technological ideas or new ways to do business, new business ideas, and we think they should keep doing that. But our bias is coming into the process by understanding people, by going out and building empathy for the people that will use our products and services. And then after really having that deep knowledge and understanding their kind of latent, non-obvious needs, then we'll apply new technologies and new businesses that others are coming up with in order to satisfy that need. So human-centered design is just a way of routinely innovating, of coming up with new ideas over and over again. And the way we do that is this human-centered approach where we actually go out, do the messy job of really being with people and understanding what they value. So many people ask me if, you know, this stuff is so effective, how do I get started? And one way to do that is to go to our website at IDEO, and you can find the Human-Centered Design Toolkit, which kind of lays it out step by step. Or you can go to the D-School website at Stanford and take the crash course in how to be innovative. You could also look at Jackie's new book when it comes out. There's lots of ways to get started. Thank you very much for including me today. I really appreciate it. And Jackie, best of luck with your new book. Bueno, como decía Cao, una manera de empezar es leyendo el libro Jackie. Él ha hablado mucho del tema del proceso centrado, ¿no es cierto? Se llama diseño centrado en el ser humano. ¿Quieres saber de qué se trata? Explícanos, sí. Ya mira, básicamente parte, como yo te decía, ¿no?, de la empatía, de estos equipos multidisciplinarios que te permiten mirar un reto que enfrentas desde diferentes ángulos. Por ejemplo, hay un famosísimo caso en YouTube que es como ellos transformaron un carrito de supermercado en 5 días. Ese lo he visto. Sí. Es una maravilla. Es excelente. Sí. Y entonces, después de eso, ellos identifican áreas de mejora, crean grupos, tienen todo un proceso que se describe en el libro de lluvia de ideas y tienen ciertas reglas para las lluvias de ideas.
estimulan las ideas locas, o sea, tienen una serie de reglas que se encuentran en el libro. Aquí es el caso de cómo trabaja IDEO. Ahí están las pautas, sí. Ya. Y también está, por ejemplo, el proceso creativo del BUI, hay diferentes, pero este es muy interesante y te voy a explicar por qué. Después van a la fase de armar un prototipo, pero un prototipo así, con con scotch, con lo que tengas en la mano, que se hace rápido, la idea es hacerlo rápido, y aprender rápido, porque el proceso del prototipo no es salir a vendérselo a un cliente, sino aprender rápido del cliente. Decirle, esto te gusta, esto no te gusta, por qué no te gusta, y lo vas mejorando, hasta que lo llevas al mercado. Entonces lo que él dice en el video que acabamos de ver es que es muy difícil equivocarse cuando tienes un feedback, una retroalimentación tan rápida con el cliente, ¿no? Y este sistema les ha permitido innovar repetidamente. Y él lo que decía en el video es que puedes aprender de esto también bajando el manual que ellos tienen en su web. Y también parece que hay un curso en el web de la Universidad de Stanford, que es un curso rápido para aprender cómo ser innovadores. Pero hablando de la Universidad de Stanford es la universidad donde Dave Kelly estudió y donde enseña. Entonces él ha fundado la Escuela de Innovación de Stanford, que se llama el D-School, al que él se refiere en el video, en base a este mismo método. O sea que, por ejemplo, vienen alumnos de diferentes, de medicina, de ingeniería, de administración, y se usa el mismo enfoque para poder innovar. Eso debe ser interesantísimo. Pero lo interesante es que uno lo puede aprender solo hoy en día, porque, claro, o sea, es fácil explicar lo que hay que hacer, ¿ya? Es difícil saber lo que hay que hacer, pero es fácil explicarlo. Lo difícil es practicarlo. Lo que hay que hacer es practicarlo, ir aprendiendo, iterar, ¿no? Y para eso tenemos que cambiar un poco nuestros modelos mentales, ¿no? Tenemos que tener tolerancia a los errores, por ejemplo, ¿no? Hay una serie de cambios que se tienen que dar, ¿no? Y además de Pescados Capitales, ¿qué empresa peruana ves así como un ejemplo de innovación en el Perú? Bueno, el grupo ACP, por ejemplo, es un ejemplo de mucho tiempo atrás, porque hoy en día, o sea, ellos definieron digamos, la pobreza como una serie de exclusiones y han formado todo un conjunto de empresas para eliminar esas exclusiones. Y lo interesante es que hoy se habla todo el tiempo de esto, pero ellos lo empezaron hace muchas décadas. Muchas décadas, y sí, fueron realmente líderes empresariales de calidad mundial, porque si hoy hablamos de Mohamed Yunus, ellos son paralelos a Yunus, claro. ¿No? Entonces ellos sí me parece que... Pero yo espero que en el futuro veamos más y más emprendimientos que tengan el mismo nivel que bueno, empresas que todos conocemos, ¿no? Que son marcas conocidas en el mundo. Y finalmente, digamos, si tuviese que sacar unas cuantas lecciones para un empresario que no es grande sino pequeño respecto a este tema, ¿qué cosa dirías a partir de los casos que has sucedido, las entrevistas que has hecho? Bueno, el libro justamente, yo he tratado de una manera muy empírica, he pensado en que el cambio viene más rápido a través del individuo, ¿no? Y que hoy el poder del individuo es inmenso, con todos los recursos que hay, pero que tiene que cultivar ciertas actitudes, apertura mental, por ejemplo, ¿no? No puedes tachar las ideas como ridículas, no. Claro. Tienes que tener apertura mental, tienes que ser curioso, tienes que ser perseverante, hay una serie de actitudes que hay que desarrollar, hay que querer aprender constantemente y tratar de encontrar, o sea, yo espero que el libro inspire a este tipo de emprendedor a innovar, porque tiene, por ejemplo, ejemplos de cómo se manejan procesos creativos. Por ejemplo, tengo el de José Miguel Valdivia, que lo publiqué en Poder, ¿te acuerdas? Ese también está ahí, increíble, su proceso creativo. Entonces, yo pienso que tienen que tratar de hacer de la innovación una disciplina en sus organizaciones, darle un espacio a la innovación, porque está muy bien que repitan sus éxitos anteriores, que es esencialmente lo que haces cuando manejas el día a día de una empresa, como lo señala el profesor Bob Sutton de la Universidad de Stanford, que también es mencionado en el libro. Pero también uno tiene que darse un espacio para crear el futuro, y a veces el día a día nos devora. No lo permite, es verdad. Entonces, si tuviera que darles un consejo, aparte de todo lo que tengan que cultivar interiormente en términos de conocimiento, de actitudes, de valores y todo lo demás, les diría que ese sería mi consejo, ¿no? El que acabo de decir. Bien, entonces, para que sigan teniendo más consejos sobre cómo poder implementar un sistema de innovación en sus empresas o en su vida en general, aquí salió El Gran Salto de Jackie Saetone. Muchas gracias, Jackie, por estar acá. Muchas gracias, David, por El segundo invitarme. libro, por favor, lo publicas con Poder. Mentira, los queremos a los amigos de Planeta, no se vayan a molestar. Ya está en todas, ya está en Ya está, librerías. sí, ya recién, hoy día creo que está en todas las librerías, principales librerías del país. ¿A qué precio va a estar? 45 soles. 45 soles. Con 50 soles les alcanza para el libro y para un chocolate allá afuera de la librería. Gracias, Jack. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, suerte, David. Gracias. Gracias por estar acá. Te agradezco la invitación.
Well, gonna write a little letter, gonna mail it to my local DJ. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación económica y de la buena. Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio. It's a rocking little record. I want my jockey to play. You know my temperature's rising when the jukebox. Hola, ya estamos de vuelta. Ahora estamos con Ken O'Donnell. Él es miembro, coordinador para la región, para América Latina de Brahma Kumaris. Y también es consultor empresarial. Bueno, Brahma Kumaris es una comunidad a la que yo llegué, no es que permanezca, pero he ido unas cuantas veces invitada por mi amiga Noni Reaño a meditar. Y bueno, ahora nos enteramos que estabas aquí en Lima, que venías a dar unas charlas para el sector empresarial justamente, para empresarios o en general para... Estábamos con un grupo esta mañana, pero también, principalmente vine para visitar la sede de Kumar y hacer una serie de actividades con los alumnos de aquí, que son muchos. Que me la perdí. Queríamos conversar contigo sobre cómo concilias esta... Muchas veces se cree que la gente que hace meditación, que está metido en temas como Brahma Kumaris, viven aislados del mundo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la imagen que se tiene a veces, ¿no? La imagen es esta. Bueno, de hecho tú nos has contado antes de la entrevista que pasó 6 meses de su vida en silencio cuando tenía 22 años, lo cual me parece increíble, ¿no? Me imagino que es un proceso de búsqueda. Pero ¿cómo haces para conciliar o cómo te ayuda esta labor en Brahma Kumaris y este proceso de búsqueda personal con la labor que realizas en el sector empresarial, en el tema de la asesoría, las consultorías en temas estratégicos? Sí, la verdad es que parecen mundos completamente diferentes, pero una cosa que me ayuda, yo no soy 2 personas, soy una. Entonces no tengo que conciliar cosa con cosa, porque estoy con mi familia, por ejemplo, y salgo de ese estado interno e interactúo como debo.
Ahora, luego estoy en el trabajo, salgo de este mismo estado interno para interactuar de otra manera, pero no soy dos personas, soy una. Y ahí cuando cayó esta moneda, estaba mucho más tranquilo, porque es evidente que yo he trabajado en cosas grandes, por ejemplo, la reformulación del Ministerio de Educación de México, por ejemplo, 450,000 empleados. Yo con un equipo de 100 personas dentro del ministerio resolviendo cosas o tratando de conciliar las políticas de controles financieros de una gran empresa de mineros mundial, la segunda mayor que una empresa brasileña, Vale. Parece un mundo completamente distante y fuera de eso, pero la verdad que yo me considero yo considero ese tipo de cosas no solo como un trabajo, pero como servicio, porque a la vez que yo estoy, mi propósito es ayudar a la gente a ser más sensibles a las cuestiones que el mundo está pasando. Entonces, de una forma muy... Yo no puedo dejar de ser yo cuando trabajo. Y de repente la gente aprecia eso. No estoy con máscaras. Ahora hay toda una corriente debes haber escuchado de lo que es el coaching, y ya se ha llegado al tema del coaching ontológico. Y eso es porque los empresarios, los ejecutivos, me imagino que en un mundo con tanta competencia, estrés, andan en búsqueda de algo más allá, ¿no? Algo que los haga sentir más trascendentales, si quieres. ¿Tú encuentras que esto es así en tus ejercicios o trabajos que haces con empresas? Son seres humanos también, a pesar de que a veces no parecen, ¿no? Parecen máquinas a veces. Pero la verdad que también veo que, especialmente, no tanto en los mandos medios, pero más para arriba, porque en los mandos medios sí hay mucha competencia, mucha guerra, mucho ajuste, ¿no? Uno sabe, competencia. Y a veces han inventado una nueva palabra, competencia, claro. O sea, una mezcla de cooperación con competencia. Yo no sé cómo funciona, sinceramente. Pero más para arriba, las personas no son, en ese mundo, para tener éxito en ese nivel, tienen que ser un poquito sensato. Y no están ciegos a lo que pasa con el planeta, ¿no? Yo, por un ejemplo, yo estuve con el presidente para toda la región Asia-Pacífica Pacífico de Unilever, que es la segunda mayor empresa del mundo, en un congreso en la India. Y ahí fue un poco después del tsunami. Y él estaba con un dilema, cómo sensibilizar a la gente, que era su equipo, eran los presidentes del grupo y sus directores. Y él no tuvo dudas, yo voy a llevar a los 200 de los más altos escalas del grupo en 11 países para ayudar a las víctimas del tsunami. ¿En Japón? No, en Sri Lanka fue, porque el tsunami en fin de 2004 mató casi 300,000 personas, 40,000 fueron en Sri Lanka. Entonces fuimos, me invitó. O sea, no es que no están atentos a lo que pasa en el mundo. Entonces yo veo que sí hay una apertura, pero es necesario hablar este lenguaje. Porque no se puede entrar con un lenguaje esotérico, por ejemplo, para hablar con esta gente. Claro, claro. Pero se habla de valores, se habla de la práctica del trabajo de equipo. No se puede decir que mejorar, digamos, la sinergia de un equipo de personas no exige entendimiento humano. Claro que sí. Y cuanto más autoconocimiento hay, es mejor el entendimiento del otro. Sí, ese de coach, por ejemplo. Básicamente un coach
preguntas para jalar un potencial que está ahí en el coaching, ¿no? No sé cómo llama aquí. Y Google es una encuesta, una investigación, cómo funciona Google dentro, en nivel de los ejecutivos. ¿Cuáles son las prácticas gerenciales más comunes? En primer lugar, en prioridad. No es que ellos tienen un manual, estas son nuestras prácticas gerenciales que queremos y todo, como algunas empresas hacen. Pero, ¿qué funciona? ¿Cómo funciona una empresa tan versátil, tan increíble como es Google? En primer lugar, líder como coach. O sea, no es solo alguien con coach de afuera, ellos hacen ese papel con sus liderados. O sea, todas las 5 características, de 8, 5 eran características humanas. La comunicación, saber escuchar, cuidar, ser un buen coach, etc. Después, resultados, estrategia, a capacidad técnica. De capacidad técnica, por increíble que se parezca, último lugar. Ahora, no, digamos, la mayor parte de empresas del mundo no tienen este concepto necesariamente asimilado, ¿no? O sea, no son necesariamente las más grandes, inclusive. Hay nivel de individuos y a las puertas cerradas, sí. O sea, tienen una convicción personal sobre esto, hacen cosas, pero no han llegado al momento de revelar en público sus convicciones. ¿Y por qué pasa eso? Miedo. Miedo a que la sociedad lo juzgue. No, que no combina con la visión mecanicista del universo. No combina con el utilitarianismo que hay en la forma que se maneja no solo el mundo de las empresas particulares, pero las empresas públicas también, gobiernos. Claro. Que no es bien visto todavía. Pero como este presidente de Unilever, que ahora es presidente mundial de AkzoNobel, que es la mayor empresa de pinturas del mundo, es el presidente. Hay algunos así que no tienen ninguna vergüenza en declarar su convicción. Es que es como debería ser, ¿no? Yo cuando a veces he dicho que voy así a meditar, a Brahma, a comer así, me miran con cara de... Está loco. Sí, te van a capturar, en qué religión estás, ¿no? Claro, la gente asume mal todo lo que es... No todo el mundo, pero sí hay una especie de temor a entrar en temas de tipo espiritual o de meditación o de tomar conciencia, ¿no? O sea, hay una conspiración para ser mediocre. Más o menos, sí. ¿Y cómo hacen ustedes para tratar de que eso cambie? ¿O cómo hace un líder en una empresa para tratar de que eso cambie? No, la verdad que es como un poco... sí, es un desafío, porque hay dos corrientes en el mundo, uno que está queriendo mejorar las cosas y otro que está queriendo status quo, nada. Que todo siga igual. Ningún cambio. Pero yo quedé extremadamente sorprendido en el Río +20, porque había varios foros. Fueron de los pueblos indígenas, fueron de los ONGs, de los gobiernos, etc. Y había un foro de las corporaciones, un foro. Y yo fui a para ver, y realmente el lenguaje, la disposición, y aquí no estoy hablando de espiritualidad, estoy más hablando sobre sensibilidad. La sensibilidad de ayudar un planeta que está con señales totales de digamos, de bancarrota ambiental, económica y de todo tipo. Entonces no son tontos estos grandes líderes. Y no van a llegar a declarar qué hacen personalmente, y puede ser, y tampoco no es necesario que sea meditación, pero está involucrado en algún proceso de
de autoconocimiento, de autodesarrollo, parece parte del nuevo momento para que está completamente incompatible con ser una persona sensible en relación a los temas socioambientales. Bien. Bien, Ken, no sé si quieres agregar algo más a la conversación. ¿Vas a tener alguna presentación en estos días? Bueno, curiosamente mañana yo tengo una charla en un penal de jóvenes. ¿En un penal de jóvenes? Sí. Y esta es también porque tratamos de tocar varios sectores de la sociedad. Y para mí es un desafío especial porque tengo que pensar sobre qué tipo de lenguaje tengo que hablar, porque cada público es diferente. Pero ¿ya has sido un penal antes? Sí, en Australia, pero era un penal durante 6 meses, iba semanalmente, pero era un penal de seguridad máxima. Los alumnos eran asesinos y violentadores. Interesante, fue un aprendizaje profundo para mí esta experiencia. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué te dejó? No, que también eran seres humanos que cometieron una barbaridad. Muchas veces perdieron la cabeza por una tarde, ¿sabe? Y después viven el restante de la vida preso en remorso, ¿no? Entonces, ¿cómo ve sus sensibilidades? Porque la variedad humana es fascinante, ¿no? Y podemos aprender cualquier cosa de cualquier otro. Es verdad, eso es cierto. Bien, nos vamos a quedar con esa frase. Muchas gracias por haber venido. Espero que te vaya todo bien. Gracias. Y en tu próxima visita estaremos por acá de nuevo. Ok, David, gracias, fantástico. Suerte. Bien, así se acabó el programa. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora aquí en Economía para Mulas. Que les vaya muy bien.